En la historia de la humanidad, hay personajes que cambiaron el curso de los acontecimientos. Pocos saben la verdadera historia de Santa Elena, una mujer cuya vida cambió el rumbo del cristianismo para siempre. Detrás de su nombre se esconde una historia de humildad, fe inquebrantable y un hallazgo que marcaría a toda la humanidad. Fue madre de un emperador poderoso, y gracias a ella, el imperio que un día persiguió a los cristianos, terminó abrazando la cruz. Pero, ¿sabes en realidad quién fue Santa Elena? ¿Qué hizo para que el corazón del emperador se abriera a Cristo? Y lo más sorprendente, ¿cómo llegó a descubrir una de las reliquias más sagradas de la historia? Quédate conmigo en este video, porque lo que vas a escuchar no solo es historia, es una lección de fe, perseverancia y amor a Dios que sigue viva hasta hoy. Nos situamos a finales del siglo III y comienzos del IV, en un imperio romano poderoso pero agitado. Roma era la ciudad de los Césares, un lugar de grandes riquezas, imponentes monumentos y una estructura política y militar que había dominado el Mediterráneo durante siglos. Sin embargo, el imperio enfrentaba profundas crisis internas, luchas de poder entre emperadores y usurpadores, revueltas militares y un sistema administrativo que empezaba a mostrar grietas. En medio de este escenario, el cristianismo aún era joven y perseguido. Sus seguidores eran considerados enemigos del Estado porque no rendían culto a los dioses romanos ni al emperador. Las persecuciones eran frecuentes y despiadadas, se destruían templos cristianos, se confiscaban bienes y muchos cristianos eran ejecutados públicamente como ejemplo. Cada acto de fe podía costar la vida. En este mundo lleno de ambición, violencia y miedo, nace Elena, alrededor del año 250, en Bitinia, una región que hoy pertenece a Turquía. Su origen era humilde, sin títulos ni privilegios, pero desde joven mostró una fortaleza interior y una sensibilidad espiritual que la distinguían de su entorno. Se cuenta que, aun siendo joven, su carácter firme y su fe silenciosa la hacían sobresalir, incluso entre aquellos que solo buscaban poder o riqueza. Elena vivió en una época en la que la posición social determinaba casi todo. La mayoría de las mujeres no tenían acceso al poder, y sus decisiones estaban limitadas por el matrimonio o la familia. Sin embargo, ella demostraría que la verdadera fuerza no viene del estatus ni de la riqueza, sino del corazón y la fe inquebrantable. Su historia comienza en estas raíces humildes, pero estaba destinada a impactar no solo a su familia, sino a todo un imperio y, eventualmente, a la historia del cristianismo. El encuentro que cambiaría su destino. A pesar de su origen humilde, Elena tuvo un encuentro que cambiaría su destino y el de la historia. Conoció a Constancio Cloro, un ambicioso oficial romano que más tarde se convertiría en César del imperio. La relación entre ambos no fue fruto del poder ni de la política, sino de un lazo humano, afecto, respeto y, según cuentan algunos historiadores, admiración mutua por sus valores y carácter. De esta unión nació Constantino, un niño que creció entre la sencillez de su madre y la disciplina militar de su padre. Aunque Constancio eventualmente se casó por conveniencia política con una noble, dejando a Elena a un lado, ella no permitió que su hijo perdiera la guía espiritual que él necesitaba. Elena asumió con determinación su rol de madre, enseñándole valores de justicia, compasión, honestidad y, sobre todo, la importancia de la fe en Dios. Elena comprendió algo fundamental. Aunque no podía controlar los destinos políticos ni los ejércitos de Roma, sí podía moldear el corazón de su hijo, el futuro emperador. Su influencia era silenciosa pero poderosa, como la de una semilla plantada en terreno fértil que, con el tiempo, florecería de manera inesperada. Mientras Constantino crecía, Elena lo acompañaba con paciencia y sabiduría, enseñándole historias de los profetas, las sagradas escrituras y la vida de los mártires cristianos. En un mundo donde la violencia y la ambición eran moneda corriente, ella le mostraba que la verdadera grandeza no está en conquistar territorios, sino en mantener un corazón fiel a Dios. Este bloque de su vida demuestra que,
Aunque Helena no tenía tronos ni ejércitos, su fe y su influencia maternal serían las herramientas que prepararían a Constantino para un destino histórico, convertirse en el primer emperador romano que favorecería el cristianismo, cambiando el curso de la historia para siempre. A medida que Constantino crecía, demostraba un talento extraordinario para la estrategia y el liderazgo. Su formación bajo la guía de su madre, sumada a la disciplina militar que recibió en su juventud, lo preparó para enfrentar un imperio romano fragmentado y convulso. En el año 306, tras la muerte de su padre Constancio Cloro, las tropas proclamaron a Constantino como emperador, un título que lo situaba en el epicentro del poder romano, aunque no sin desafíos. El imperio estaba dividido, diferentes césares reclamaban territorios y autoridad, y la política era un terreno peligroso. Uno de sus principales rivales era Magencio, que controlaba Roma y buscaba consolidar su poder a toda costa. Era un momento en el que cualquier error podía costarle la vida a Constantino, y el equilibrio entre ambición y prudencia era clave para sobrevivir y gobernar. Es en este contexto donde la influencia de Helena volvió a jugar un papel crucial. Su enseñanza sobre la fe y la importancia de Dios en todas las decisiones no se limitaba a consejos, era un modelo silencioso de integridad y devoción. Constantino había aprendido que la fuerza no siempre residía en las armas, sino en la claridad del propósito y en el corazón dispuesto a seguir la voluntad divina. La historia nos lleva a un momento decisivo, la batalla del Puente Milvio en el año 312. Se dice que, la noche anterior al enfrentamiento, Constantino tuvo una visión, un signo celestial apareció en el cielo, una cruz luminosa acompañada de las palabras In hoc signo vinces, con este signo vencerás. Inspirado por esta revelación y por la fe que su madre había sembrado en él, ordenó a sus tropas que marcaran el símbolo cristiano en sus estandartes y escudos. La batalla fue intensa, pero la estrategia de Constantino, combinada con la confianza en el signo que había visto, le permitió salir victorioso. La victoria no solo consolidó su poder, sino que también marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Por primera vez, un emperador romano parecía inclinarse hacia la fe de aquellos que antes habían sido perseguidos. Este bloque muestra cómo la semilla de fe que Helena había plantado en su hijo floreció en un momento crítico, demostrando que la influencia de una madre fiel podía cambiar no solo la vida de un hijo, sino el destino de todo un imperio. Tras la victoria en el Puente Milvio, Constantino comprendió que la fe que su madre le había transmitido no era solo un consuelo personal, sino una fuerza capaz de transformar imperios. Inspirado por la visión y por la influencia silenciosa de Helena, comenzó a inclinar su corazón hacia el cristianismo, un camino que cambiaría para siempre la historia de Roma. En el año 313, junto con el coemperador Licinio, Constantino promulgó el Edicto de Milán, un decreto que otorgaba libertad de culto a todos los habitantes del imperio, pero que tenía un efecto particular y revolucionario para los cristianos. La persecución terminó oficialmente. Iglesias destruidas fueron reconstruidas, propiedades confiscadas fueron devueltas y los fieles podían practicar su religión abiertamente sin miedo a represalias. Este giro histórico no fue un accidente ni un acto político aislado. Fue el resultado de la fe cultivada por Helena, que había enseñado a su hijo a reconocer la presencia de Dios incluso en los tiempos de crisis. La devoción de Helena no solo lo preparó espiritualmente, sino que también lo orientó para tomar decisiones con un propósito más grande que la mera ambición o el poder. El impacto de esta decisión fue monumental. Siglos de persecución, de martirios y de sufrimiento cristiano comenzaron a transformarse en una era de expansión y reconocimiento. La Iglesia, que había sobrevivido en secreto durante tantos años, comenzó a florecer y a establecerse como una fuerza espiritual y cultural dentro del Imperio Romano. Es importante destacar que este cambio no fue solo político, fue un milagro espiritual que demostró cómo la fe de una mujer sencilla podía influir en el corazón del hombre más poderoso de su tiempo. Helena enseñó a su hijo que la verdadera fuerza no está en las legiones ni en las riquezas,
sino en la convicción y el amor a Dios, una lección que resonaría por siglos en toda la cristiandad. Ya en la vejez, Santa Elena emprendió un viaje que cambiaría su vida y la historia del cristianismo, un peregrinaje a Tierra Santa. No buscaba poder ni reconocimiento, sino la paz espiritual y la certeza de poder honrar los lugares donde Jesús había vivido, predicado y entregado su vida por la humanidad. Elena recorrió Jerusalén y sus alrededores, visitando lugares santos con humildad y devoción. Organizó excavaciones en el Monte Calvario y otros sitios importantes, ayudada por la tradición oral y los relatos de quienes conocían la historia de la pasión de Cristo. Su meta, encontrar la verdadera cruz de Cristo, el instrumento de la redención de la humanidad. Según la tradición, alrededor del año 326, durante estas excavaciones, Elena y su equipo descubrieron 3 cruces. Para determinar cuál era la auténtica, realizaron un acto de fe, llevaron a una persona enferma y tocaron cada cruz con ella. Al tocar la tercera cruz, la persona sanó milagrosamente, confirmando que se trataba de la vera cruz, la cruz verdadera de Jesús. Este hallazgo fue recibido como un milagro y marcó un hito histórico. La cruz que había sido símbolo de tortura y muerte se convirtió en símbolo de esperanza y salvación. Santa Elena no solo encontró la cruz, también identificó los instrumentos de la pasión y promovió la construcción de iglesias y lugares de veneración, consolidando la presencia del cristianismo en Tierra Santa. Fragmentos de la cruz fueron llevados a Constantinopla y Roma, donde se convirtieron en reliquias veneradas por los fieles y se atribuyeron milagros de sanación y protección. El viaje de Elena demuestra que la verdadera grandeza no reside en la fuerza ni en la riqueza, sino en la perseverancia, la fe y la devoción a Dios. Su vida y sus acciones inspiraron a generaciones, recordándonos que un corazón fiel puede descubrir y revelar tesoros espirituales que cambian la historia. Te contaré ahora algunos de sus milagros. El milagro de la curación con la cruz. Según la tradición, cuando Elena encontró 3 cruces en Jerusalén, la de Jesús y las de los 2 ladrones, no sabían cuál era la verdadera. Un obispo de Jerusalén propuso tocar cada cruz con una mujer gravemente enferma, en otras versiones, una persona muerta. Al tocarla con la tercera cruz, la enferma sanó de inmediato, o el difunto resucitó, según la versión, confirmando que esa era la cruz de Cristo. Protección en sus viajes. Se cuenta que durante su peregrinación a Tierra Santa, Santa Elena fue protegida milagrosamente en tormentas y peligros, llegando siempre a salvo a los lugares santos, lo que fortalecía la fe de quienes la acompañaban. Milagros por reliquias. Fragmentos de la Santa Cruz que ella llevó a Constantinopla y Roma fueron atribuidos a curaciones, protección de ciudades y liberación de enfermos. Conversión del imperio, milagro espiritual. Aunque no es un milagro físico, muchos lo consideran el mayor de todos, su influencia en la conversión de Constantino, lo que llevó al fin de la persecución cristiana y a la expansión del catolicismo en el Imperio Romano. La vida de Santa Elena nos recuerda que no hay corazón demasiado pequeño ni imperio demasiado grande para que Dios no pueda transformarlo. Ella no nació en palacios ni gobernó ejércitos, pero su fe inquebrantable y su amor a Cristo cambiaron la historia. Gracias a su ejemplo, un hijo escuchó la voz de Dios, un emperador se abrió al cristianismo y la cruz de Jesús volvió a brillar ante el mundo. Hoy, tú y yo también podemos ser instrumentos de Dios. Tal vez no gobernamos un imperio, pero sí influimos en quienes nos rodean, en nuestras familias, amigos y comunidades. Cada acto de fe, cada oración sincera, puede sembrar esperanza y transformar vidas. Y ahora, te invito a prepararte para un momento de oración, para que juntos pidamos a Dios que nos dé un corazón como el de Santa Elena, valiente, perseverante y lleno de amor. Señor amado, hoy te doy gracias por el ejemplo de fe y perseverancia de tu sierva Santa Elena. Tú la levantaste desde la humildad y le diste la misión de llevar la luz de Cristo hasta los rincones más poderosos de la tierra. Concédeme, Señor, un corazón tan firme como el suyo,
que no se canse de buscarte, aun cuando las pruebas parezcan largas y el camino incierto. Dame valor para proclamar tu nombre con mis palabras y con mis actos, la paciencia para esperar tus tiempos, y la humildad para servir sin buscar reconocimiento. Haz que mi fe sea una semilla que crezca en quienes me rodean, así como la fe de Santa Elena transformó el corazón de su hijo y cambió la historia de un imperio. Protégeme de la desesperanza, fortalece mi espíritu en las batallas diarias, y lléname de la certeza de que tu amor todo lo puede. Guíame, Señor, para que, como Santa Elena, pueda descubrir los tesoros espirituales que hay en mi vida y en la de los demás. Que mi caminar siempre me conduzca hacia la cruz, donde encuentro la victoria, la paz y el propósito de mi existencia. Amén. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela para que más personas conozcan la fe y el ejemplo de Santa Elena. Suscríbete al canal para seguir descubriendo la vida de santos y figuras que transformaron la historia con su devoción y amor a Dios. Déjame en los comentarios qué enseñanza de Santa Elena te inspira más y cómo quieres aplicarla en tu vida. Recuerda, tu fe también puede ser la luz que guía a otros, tal como la de Santa Elena cambió la historia de un imperio.